días. Vamos el día de hoy a trabajar nuestras derivadas de funciones trigonométricas. ¿Listo? Pero pues antes de llegar allá a derivadas de funciones trigonométricas, vamos a ir a nuestro libro de Educa Evoluciona. Démosle enter, refresquemos la página. Ya me regalan un minutico. Listo. En el libro de Educa Evoluciona, ¿ustedes qué van a encontrar? Ustedes van a encontrar, obviamente, todos los contenidos de esta parte de la derivación, pero con relación al tema específico, pues ustedes van a encontrar allá la demostración de las derivadas. Entonces, recuerden que nosotros aplicábamos por allá la derivada a partir del límite. Esa misma demostración ustedes la pueden encontrar acá en su libro de Educa Evolución. Entonces vamos a explicar acá y luego vamos a sintetizar allá cuáles son las derivadas de nuestras funciones trigonométricas. Permítanme acá, ampliemos. Listo. Entonces, observemos acá. Dice que las funciones trigonométricas son muy útiles cuando se modelan fenómenos periódicos, climáticos, campos electromagnéticos, entre otros. Un interesante teorema del cálculo avanzado afirma que toda función periódica se aproxima a una combinación algebraica de senos y cosenos, y esto muestra la importancia de estudiar la razón del cambio de las funciones de seno y coseno. Entonces, en la trigonometría, todos los chicos que se vayan por algunas carreras se van a encontrar con la importancia de estas funciones trigonométricas, y aquí podemos ver una aplicación. Esto está orientado como hacia la física, campos electromagnéticos y también hacia la parte de la biología, pero bueno, son aplicaciones. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Miren, el límite de seno de h, ¿cierto? Cuando tiende a qué? A 0 es igual a 1, y el límite de coseno de h cuando tiende a 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos seno de 0, seno de 0 es igual a 1. Y si tomamos coseno de 0 es igual a 0. Por eso es que aparecen esos dos valores. ¿Listo? Y acá tenemos la fórmula que nosotros hemos utilizado. Mire, la función f' es igual a la función inicial menos la función en el valor sobre su diferencia. ¿Listo, chicos? Entonces, de todo este proceso matemático que se ha realizado, que nos, digamos, nos llama la atención o que nosotros debemos manejar en esta parte de derivación, sencillamente que la derivada de seno, para este caso, es igual a coseno. Y si yo derivo coseno, por acá me aparece coseno, debe estar aquí en esta parte. La derivada de coseno es menos seno. Entonces esta es la conclusión. La derivada de seno es igual a coseno y la derivada de coseno es igual a menos seno. ¿Listo? Ustedes en el libro pues van a encontrar cada una de las demostraciones. Acá se utilizó una identidad, ¿no? Recuerden que tangente es igual a la identidad recíproca, seno sobre coseno. Se hace la aplicación de la derivada como un cociente. Mire, recuerden cociente. La derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar, todo sobre la segunda al cuadrado. ¿Listo? Y de acá también se concluye. Todo esto que ustedes encuentran en la página 95 son las demostraciones de donde salen nuestras derivadas trigonométricas. Entonces, por favor, para aquellos chicos que deseen verificar. ¿Qué más tenemos nosotros acá en esta parte de derivación de funciones trigonométricas? Pues que cuando nosotros evaluamos un x, ese x, mientras que en una función polinómica era 3, 4, 5, en una derivada trigonométrica se evalúa con ángulos. Pueden ser ángulos en el sistema cíclico o radiantal, es decir, en términos de pi, o pueden ser también números. Recuerden que existe el ángulo de un grado o el valor de un seno igual a un número. Entonces, recuerden, allá pueden encontrar valores en términos de pi, que hace referencia a ángulos, o numéricos, que hace referencia a valores angulares o resultados de esas funciones como tal. Listo, mis chicos. Entonces, ahí les dejo la página de nuestro libro. ¿Ok? Bueno, vamos a ir ahora sí a la parte explicativa
con relación a nuestros ejercicios de derivación. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Entonces, primero vamos a conocer las derivadas de las funciones trigonométricas. Eso es lo primero, así como ¿cuánto es la derivada de cero? Por favor, participan, ¿no? ¿Cuál es la derivada de cero o la derivada de un número? ¿Cero? Cero. Cero. ¿Cuál es la derivada de x? Uno. Uno. 1. La derivada de 3x, Tres. Tres. 3. La derivada de 5x a la 4, 20. A la tres. a la 3. ¿A qué es igual la derivada de un producto? La derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera, ¿no? Entonces es aprendernos esas reglas porque, pues como su nombre lo indica, son reglas, siempre se van a cumplir, ¿listo? Y la derivada de un cociente, entonces recuerden que la derivada de un cociente equivale a la primera derivada por la segunda menos la segunda derivada por la primera, todo dividido sobre la segunda al cuadrado. Esas fueron las últimas temáticas que nosotros trabajamos la semana pasada. Bueno, tenemos acá las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, o me dan un f de x igual, por ejemplo acá, a 3 seno de x, ¿cierto? Nosotros tenemos una función que me está manejando una función trigonométrica. Entonces, ¿cómo se deriva el asunto? Pues primero yo debo conocer. Pregunto, de acuerdo a la tablita, ¿a qué equivale la derivada de seno? Coseno. A coseno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda la derivación de esta función? Hay dos formas, en el cálculo se puede explicar de dos fórmulas. Yo pregunto, ¿cuál es la derivada de 3x? 3. 3, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar en algunos libros alguna notación como la derivada de u por la derivada de u', ¿cierto? Entonces, este u es como si fuera 3x. ¿Cuál sería la derivada? O sea, toman esto, bueno, voy a rayarlo aquí, ahorita lo borro. Toman esto como si fuera una x, ¿listo? Y a eso lo llaman la derivada de u, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería la derivada de u de todo este componente? Sería 3. Por la derivada interna de seno, que vendría a ser, ¿qué? Coseno de x. Ese es el procedimiento que ustedes generalmente van a encontrar o explicativo en algunos libros. ¿Qué hay que tener en cuenta, chicos? Que aquí la variable, ojo, aquí la variable siempre va a estar a la 1 de la función inicial. Estoy hablando de esta primera parte, porque nosotros vamos a derivar también funciones cuando estén elevadas a la 2. ¿Listo? Entonces veamos, por ejemplo, acá la derivada de 3x a la 2 menos 2 tangente. Vamos a ver qué estudiante se arriesga a darme esa derivada de x. Listo. ¿Cómo nos quedaría la derivada de esa función? 6x menos secante al cuadrado de x. ¿Te faltó algo? Menos Ah, muy bien. menos 6x menos 2, ¿qué? Secante secante. cuadrado de x. Y listo. ¿Qué necesitaba yo comprender? Que si mi función está acompañada de ese número, simplemente vuelvo y lo coloco. Eso es lo que nos dice aquí una teoría o una propiedad de esa parte de la derivación.
Hay otros libros que simplemente extraen este 3 y lo colocan acá por fuera. O sea, lo colocan como acá, derivan la función y vuelven y lo traspasan. Entonces, nosotros vamos a ir al proceso simplificado. Es, si mi función está acompañada de un número, bajo el número y solo derivo ¿qué? La función como tal. ¿Hasta acá claros? Sí, señor. Listo. Sí, Vamos a hacer profe. aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, señor. Listo. Vamos a mirar acá. Ahora, por ejemplo, otro ejercicio. El profe César va a complicar, o no complicar, a complementar, porque esto no es complicado. Voy a tener acá la función seno de x. Listo, esto es un por. ¿Qué sucede acá? ¿Cuál vendría a ser la derivada de esa función? ¿Qué debo tener en cuenta para solucionarla? ¿Alguien que me diga? Que es uno, ¿no? Sí, ¿quién habló? Por favor, fuerte y claro. Que la derivada es 1. ¿Que la derivada es 1? No, no es la derivada de 1. Entonces, voy a explicar acá, mis chicos. ¿Qué sucede? Que aparte de que son funciones trigonométricas, ¿cierto? Aparte de que son funciones trigonométricas, aquí ¿qué operación hay? ¿Qué operación hay entre seno de x por coseno de x? Una multiplicación. Una multiplicación, entonces. No solo necesito la derivada, sino necesito también la derivada de un producto. Alguien que me recuerde a qué es igual la derivada de f por g. ¿A qué sería igual, por favor, clase anterior? Es F' igual a F prima Prima por por G E sumado más F a G prima por F. Más g'. Por F. Perfecto. Muy bien, chicos. Ahí estamos aplicando regla de qué? De producto, pero también estamos aplicando derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, alguien que se arriesgue y me diga cuál es la derivada de esa función. ¿Quién es f? coseno de, Sería eh, coseno de X no es Coseno de x multiplicado por coseno de X por coseno de x. sumado por Más menos ¿Más qué? menos Menos seno de menos X. seno de X seno de x multiplicado por seno de X. Por seno de x. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da coseno por coseno? 2 cosenos. No. X por x, ¿cuánto te da? Ah, perdón, X a la 2. Ah, Pues entonces coseno por coseno nos daría coseno al cuadrado. cuadrado de x. Acá nos quedaría más por menos, menos. Por más, menos, Menos. menos. ¿Y menos. cuánto me da seno de x por seno de x? Seno al Seno a la 2. Ah, Seno a la 2 allá hubo un de X. estudiante. Seno a la 2 de x. Hubo un estudiante De que X. dijo, profe, eso es igual a 1. Y sí, tenía razón, mire. Acá, cuando algo que también sucede, chicos, cuando nosotros derivamos funciones trigonométricas, podemos llegar a una identidad. En este caso, no, pero esta no es una identidad porque es menos. Listo. Fuera más, sí sería igual a 1, ¿no? Porque hay una identidad que se llama pitagórica que equivale a esto. Y bueno, listo, chicos. Entonces acá nosotros ya tenemos la respuesta final de esa derivación, ¿sí? Y pero nosotros hasta dónde podríamos trabajar hasta la aplicación de la derivada, pero si ustedes desean, pueden sintetizar o simplificar hasta acá. ¿Hasta aquí he sido claro? Sí, señor. Listo. ¿Qué sucede con estas tres funciones? Estas tres funciones ustedes no las encuentran en el libro, son funciones arcoseno. ¿Alguien que me diga qué es arcoseno? ¿Le recuerda por allá una función cuando uno iba a encontrar el ángulo?
¿Listo? Esto significa el coseno, que era lo que nosotros encontrábamos en la calculadora con chi seno a la menos 1. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando mi función o me aparezca una función seno a la menos 1 de x? Pues la derivada equivale a esto. Y si es arcocoseno, entonces la derivada equivale a esto. O si es arcotangente, su derivada equivale a esto. Obviamente esto ya es aplicado a un cálculo diferencial más avanzadito. Sin embargo, pues para mí es muy importante que ustedes también lo conozcan. ¿Qué significa? Que si yo encuentro acá seno a la menos 1 de x, pues su derivada, bueno, esta es f de x, su derivada va a ser igual a 1 sobre 1 menos raíz de x al cuadrado. ¿Listo? Para que lo tengan presente porque sin duda lo van a encontrar por allá en la universidad. Hasta acá, estudiantes del grado 11, ¿he sido claro con la explicación de funciones, derivadas de funciones trigonométricas? Sí, señor. Listo. Sí, Bueno, señor. entonces vamos con la parte de ejercitación. Como les dije, este taller no va a ser muy extenso, es muy sencillito. Vamos a mirar acá. Primer punto nos dice complete la tabla. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos Seno de Listo. Entonces usted apunta ahí. ¿Cuál es la derivada de tangente? secante al cuadrado cata de al x. cuadrado de La x. coloca ahí. La derivada de cotangente. Menos cosecante al cuadrado de x. La derivada de secante. Secante de x por tangente de x. Secante por tangente de x. Perfecto. Y finalmente, cosecante, ¿cuál sería su derivada? Menos cosecante de x De por x por tangente de x. de x. Completar esa tabla que va a ser nuestra tabla de apoyo para la solución de ejercicios. Luego de eso, pues, ¿qué van a hacer? En el punto 2 dice, determina si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique, o sea, argumente por qué. Pregunto, si y, que equivale a una función, es igual a x, entonces y' es coseno de x. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Usted le marca verdadero y argumenta por qué. Porque por derivadas de funciones trigonométricas su equivalencia está. Pregunto acá, literal B, coseno de x, si y es coseno de x, y', recuerden que esta prima significa derivada, solo que aquí están hablando de ecuaciones, no de función, pero la equivalencia es lo mismo. Si y es igual a coseno de x, entonces y' es igual a seno de x, ¿eso es falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque su derivada no corresponde y colocan ahí falso. Mire, ya hicimos el punto 1 y el punto 2. Ustedes van a hacer el punto 3, a ver. ¿Listo? Perdón, el literal. Sí. Y luego viene acá, mi diapositiva, acá. ¿Qué sucede en este punto 3? Dice, calcule la derivada de la función en el punto que indicado. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Derivo. Derivo. Por favor, alisten calculadoras. Derivo. Y el segundo paso es reemplazo. ¿Listo? Reemplazo. Ay, perdón, pero es que este mouse está... Bueno, espero que me entiendan que eso significa reemplazo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Vamos a resolver cuál ejercicio les colaboro. A ver, escojan uno entre el A al H. ¿Cuál escogemos para resolver? El D, ¿no? El E. Listo. Entonces tengo mi función f de x. Ay, mouse, por favor. Espérenme un minutico, porque es que aquí no está en casa así. Bueno, f de x igual tangente de x, tangente de x sobre seno de x. Listo. Ya sé que son derivadas de funciones trigonométricas, pero esto me representa un ¿qué? Un cociente, ¿cierto? Esto es un cociente entre funciones. Entonces, ¿qué dice f' del cociente? Entonces, f' del cociente me dice la derivada de la primera, voy a apuntar por acá cociente. Entonces, f
sobre G es igual a F', Dios mío, F' por G menos G' por F todo sobre G al cuadrado. Recuerden que esa es la derivada del cociente. Por favor, denme un minutico a ver si puedo solucionar esto del mouse. Listo, ahora sí. Ok. Entonces, pregunto, ¿cuál es la derivada de tangente? La derivada de tangente es secante al cuadrado, ¿cierto? Nos quedaría aquí secante al cuadrado de X multiplicado por seno de X menos la derivada de seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno de X. Coseno de X multiplicado por la derivada de la primera, tangente de X. Todo sobre seno Seno de X al cuadrado de X, o seno de X al cuadrado. Listo. Hasta acá, nosotros, ¿qué hicimos? Derivamos. Recordemos, es un cociente. ¿Por qué? Porque aparecen los dos valores. Y luego de esto, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar. ¿Y en qué vamos a reemplazar? Acá nos dice que reemplacemos en el ángulo de... ¿A qué equivale pi cuarto, chicos? Trigonometría, ¿a qué equivale? 0,78. 1,78. No, recuerden que en ángulos pi cuartos, mire, vamos a devolvernos un poquito a trigonometría. Una circunferencia total, la primera parte equivale a pi, ¿cierto? Y la vuelta completa equivale a ¿qué? A 2pi. Entonces, pi cuartos es tomar esta circunferencia y dividirla en 4 pedacitos iguales. ¿Qué significa? Es tomar 180 grados y dividirlo en 4. ¿Eso equivale a qué? 45 grados. Ojo, cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. O por el método que uno multiplicaba por 180 y dividía por pi. Y ahí salía también la ecuación. Entonces, este pi, ojo, en funciones trigonométricas no equivale a 3,1416. No. Pi equivale a 180 grados. ¿Listo? Y si yo divido 180 entre 4, pues equivale a 45 grados. Vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Listo? Vamos a hacerlo de forma radiantal, pero también de forma geométrica. Entonces, como yo ya tengo la derivada, ojo, voy a calcular f' del valor de la derivada, en este caso 45 grados. ¿Listo? ¿Qué significa? Que donde haya x voy a poner 45. Secante al cuadrado. Vamos a ver si se acuerdan de sacar secante. 45 por seno de 45 menos coseno de 45 multiplicado, ¡ay Dios!, por tangente de 45. ¿Qué estamos haciendo? Derivé y después de derivar, ¿qué estoy haciendo? Reemplazar el valor. Y seno cuadrado de 45. ¿Algún estudiante recuerda cómo se saca secante? No, profe. Recuerden la inversa. ¿Cuál es la inversa de secante? No, toca volvernos hasta funciones trigonométricas. Voy a hacerlo por acá.
¿Tengo otra diapositiva? Sí, listo. Recordemos que las funciones son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ojo, esto es trigonometría, ustedes lo trabajaron el año pasado. La inversa de seno es cosecante, la de coseno es secante y la de tangente es igual a cotangente. Entonces a mí me dicen, por ejemplo, que calcule secante de 30 grados. ¿Cuál es la inversa de secante? Chicos, Coseno. coseno. Entonces, para calcular secante, si nosotros observamos la calculadora no trae secante, no la trae por ningún lado. Entonces yo escribo simplemente 1 dividido entre coseno de 30. Esa es la manera, digamos, matemática más rápida para calcular. Pero yo qué necesito, pues saberme las inversas o las recíprocas. Entonces, si a mí me dicen que calcule secante de 30 grados, tomo 1 sobre, ¿por qué? 1, ¿por qué? Porque esto es la inversa. Entonces recuerden que por identidades coseno es igual a 1 sobre secante, todo esto es trigonometría también, y secante es igual a 1 sobre coseno. ¿Listo? Entonces, por propiedad. La forma fácil es 1 dividido sobre la inversa del mismo valor. Pregunto, ¿a qué sería igual cotangente? Cotangente de 20 grados, ¿a qué sería igual? 1 sobre tangente. 1 sobre 1 dividido sobre tangente de ¿cuánto? De 20. ¿Listo? Y finalmente, cosecante de 210 grados, ¿a qué sería igual? 1 sobre seno de 210. seno 1 sobre seno de 210. ¿Por qué estoy recordando esto, chicos? Porque ustedes tienen que reemplazar valores. Obviamente uno asume que no, si ustedes ya trabajan eso. Sin embargo, ahí les dejo el procedimiento que se tiene que hacer. ¿Y qué sucede si este estuviera al cuadrado? Alguien que me diga, ¿qué debo hacer acá? Elevo toda la operación al cuadrado. ¿He sido claro ahí? Si a mí me piden secante al cuadrado de 30, entonces escribo 1 dividido sobre coseno de 30 y el resultado lo elevo al cuadrado. ¿Listo, chicos? Listo, Sí, profe. profe. No, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Miren, acá tenemos que hacer operaciones. Entonces, nos quedaría aquí que f de 45 grados es igual, veamos acá, secante. Entonces, ¿cómo saco secante? 1 dividido entre coseno, oh Dios, mouse, de 45, y eso elevado, ¿qué? A las Al cuadrado. Por, en calculadora, seno de 45, ese sí sale. No. ¿Cuánto nos da? Como 70. 0,70. 0.70 menos coseno de 45, ¿cuánto nos da? 0,70. 0.70 por tangente de 45. 1. 1. Todo esto dividido sobre seno de 45 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 1/2.
Listo. Ahora alguien que me haga esta operación total, me escriba 1 dividido en coseno de 45 elevado al cuadrado por 0.70 menos 0.70 por 1. ¿Cuánto nos da la parte superior? $0.7. Arriba, todo nos da 0.7. Sí, señor. Y 0.7 dividido en 0.5, ¿cuánto nos da? 1.4. Listo. Y este 1.4, ese 1.4 es el valor, ¿cierto? Cuando yo derivo y reemplazo. Esta vendría a ser la respuesta final. Hasta acá, estudiantes. ¿Claro? ¿Algo para preguntar? Listo, entonces yo les voy a ayudar por acá. Acá, mire, sencillito. Seno, ¿cuál es la derivada de seno? Entonces la derivada de seno es coseno y luego saco coseno de pi medios. Pero pi medios sería 180 sobre 2, significa 90 grados. ¿Listo? Usted reemplaza. Una Acá, pregunta, ¿cuál es profe. la... Sí, pregunta Rodríguez. En el punto de... yo, ahí donde dice 1 sobre x, hay que, sería 1 sobre 1 sacando el este, entonces queda 1 menos 1 medio secante x, ¿sí me entiendes? No, O hay acá que tienes que utilizar la derivada. Recuerda que tienes que hacer una transformación. Entonces, si quieren, venga, les colaboro con esta segunda parte. Entonces, si está la x en el denominador, tengo que pasarla al numerador y Al quedaría numerador. Y ahí se deriva. 1x menos 1, ¿sí? Sí, señor, tienes que hacer ese proceso. Entonces, voy a borrar acá y les doy la orientación de ese. Entonces, este punto, ¿qué sucede? Lo primero tengo que transformar. 1 sobre x viene a ser igual x a la menos 1, menos 1 medio de secante de x. Listo. ¿Cuál es la derivada de 1 menos x a la menos x? Sería menos 1x a la menos 2, ¿cierto? Menos 1 medio. ¿Y cuál es la derivada de secante, chicos? Coseno. No, derivada de secante no es coseno. Secante de X, ¿no? Secante de x por tangente de x, ¿no? De X. Secante de x por tangente de x. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, recuerden que esto es f de x. Y esto es f', ¿no? Esta ya es mi derivada. F' de x igual. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a transformar esto. Entonces, este pasa al denominador, me queda menos 1 sobre x cuadrado multiplicado por 1 medio, que se continúa igual, por secante de x por tangente de x. Listo, ya encontré mi derivada. Ahora, ¿qué tengo que realizar? Simplemente voy a reemplazar. ¿Por qué valor reemplazamos? Menos 180. Menos 180. Entonces me queda menos 1 sobre menos 180 al cuadrado. Menos 180 al cuadrado. Multiplicado por 1 medio de secante. ¿Pero cómo sacamos secante? 1 sobre coseno de 180 multiplicado por tangente de 180. Creo que tangente de 180 es indeterminado. Alguien que por favor saque tangente de menos 180. Da 0.
0 menos tangente de ¿qué? De menos 180. Miren, aquí salió fácil ese ejercicio. ¿Qué sucede? Como esto es 0 y todo esto es una multiplicación, mire, todo esto es una multiplicación. ¿Qué sucede cuando yo multiplico por 0? Da 0. Todo se vuelve 0. ¿Listo? Pero es importante que hagan todos los pasos, chicos. Miren, no es nada complejo. ¿Qué necesitan ustedes? Saber identidades. ¿Qué necesitan ustedes? Saber las reglas de derivación de las trigonométricas y saber manejar su calculadora. Saber la equivalencia del ángulo. Pregunto aquí a cuál sería el ángulo de menos 3 pi medios. Alguien que me diga. Por ejemplo, para este. ¿Por qué reemplazamos pi? Por 180. Entonces me quedaría 3 por 180, 540, dividido en 2, 270. Entonces es el ángulo de menos 270. Ojo con esas bases en trigonometría, mis chicos. ¿Listo? Y finalmente aquí, miren, aquí hay un producto en el F. Ahí les colaboro, les adelanto otro puntico. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Listo. Solucionamos y luego simplemente reemplazamos. ¿Listo? Y del resto, pues son muy, muy sencillitas. Aquí yo les colaboré, digamos, con las dos más complejas que hay en el taller. Por ende, ustedes únicamente van a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ejercicios. ¿Ha sido clara la clase del día de hoy, estudiantes de grado 11? ¿Me hice entender? Sí, Sí, señor. Profe, Listo, ¿por qué entonces sale? Señor. recuerden que cualquier duda o inquietud, yo estoy aquí a través de este canal de Meet. Usted me dice, profe, voy resolviendo tengo tal duda, me dice, yo les colaboro. La idea es que este taller queda terminado hoy mismo, no dejen para la casa porque después es cuando les coge la tarde allá para entregar y empiezan de pronto los reclamos. Entonces, mis chicos de grado 11, no me resta más que agradecerles por este espacio.